Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, me da gusto saludarte, espero te encuentres bien. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Vamos a iniciar la semana número 2 y en esta semana vamos a ver las siguientes lecciones. Y espero que estés listo, iniciamos y esperamos que sigamos creciendo en esta palabra. Sí, la lección número 4 lleva por título Los elementos de una fe que funciona. Vamos a ver algunos elementos que son importantes. Hemos estado estableciendo en lecciones anteriores lo que es la fe y estableciendo un concepto claro también en nosotros, una definición firme de lo que nosotros entendemos y creemos por fe. Y estuvimos viendo también que la fe es como una semilla que hay que crecer, hay que cultivar y esta va a ir avanzando. También en estas lecciones vamos a ver los elementos y hay cosas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La primera que vamos a ver es que la fe y la esperanza tienen que trabajar juntos, van de la mano. Algunos hablan y dicen algunos conceptos que necesitamos entender bien acerca de la fe y la esperanza. La fe y la esperanza dice en esta lección que debe de trabajar juntos, van de la mano. Hay una definición o hay una frase que llamó mucho mi atención y me gusta y dice que es como si la fe abre la puerta a las promesas, pero la esperanza mantiene la puerta abierta hasta que esta promesa llega. Entonces tienen que estar juntas, tienen que estar unidas, trabajar. Ahí en Hebreos, si pueden ir abriendo su Biblia de forma simultánea, van a ver ahí en Hebreos capítulo 6, en el versículo 17. Voy a leer del 17 al 19 y pueden seguirme. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, para asirnos, para tomarla. Dice el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Nosotros en lo natural sabemos qué es lo que hace un ancla. Un ancla la usan los barcos y cuando ellos necesitan estar sin moverse, inmóviles en el agua, tiran esta ancla y esa ancla los mantiene firmes, pegados ahí y no se mueven, no son llevados a la deriva por el mar, por el viento, sino que eso es lo que los detiene ahí. Entonces dice que nosotros tenemos como una segura firme ancla. La fe y la esperanza deben de mantenerse juntos, tienen que trabajar juntos. A veces nosotros estamos creyendo en fe en algo, estamos confiando, pero vemos que pasa el tiempo, no vemos la respuesta y empezamos a perder pues la esperanza, empezamos a debilitar. La esperanza es como nuestra ancla, nos va a mantener firmes, confiando, aunque no veamos, pero a su tiempo la respuesta a las promesas van a llegar siempre y cuando nosotros estemos en línea con lo que la palabra de Dios establece en ella. Cualquier cosa que no encontremos sustento en la Biblia, dudo que podamos recibirlo porque no está. Pero Dios lo que ha escrito en su palabra, si nosotros encontramos un sustento, es seguro que sí lo vamos a recibir porque hay un sustento en su palabra. Es imposible que Dios mienta, Dios no miente. Entonces la fe y la esperanza tienen que trabajar juntos. Escuchamos a veces palabras o refranes que dicen, ¿no? La esperanza muere al último. Pero en este caso nosotros estamos viendo que una fe que funciona necesita tener esperanza, necesita ir acompañada hasta que pues podamos ver, es como nuestra ancla, hasta que no sea tiempo de zarpar otra vez,
El barco no levanta su ancla, así es que hasta que nosotros no vemos la promesa, seguimos esperando y aguardamos con paciencia. ¿Sí? La fe es invisible al ojo natural. No esperemos ver. ¿Sí? La fe funciona cuando no ve, cuando los sentidos no están trabajando. Es nuestra convicción, es nuestra seguridad en lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces no nos guiamos por lo que nuestros sentidos nos dicen o perciben. ¿Sí? La fe es una ley que funciona con principios inquebrantables. No pueden cambiar, no pueden ser diferentes. Tienen que permanecer esos principios. Y es así como la fe va a funcionar. En Romanos capítulo 1:17 nos dice que el 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no va a crecer nada más así. La fe va a crecer a medida que nosotros meditamos en la palabra, a medida que nosotros estamos viendo con todos nuestros sentidos. Es recomendable, algunos nos lo han enseñado, dentro de las técnicas de lo que es la lectura, la gramática, pues dicen que es importante cuando nosotros leamos. Esto es un dato que es secular o que nos enseñan en las escuelas, que cuando nosotros leemos y estamos viendo con nuestros ojos, pero también estamos hablándolo, susurrándolo, es como poner a trabajar dos sentidos al mismo tiempo y nuestro cerebro se está forzando. Es lo que en algunas ocasiones nos han enseñado, pero dentro de lo que es la fe y dentro de lo que es la palabra de Dios, hay mucha bendición y mucho provecho cuando nosotros leemos la palabra en voz fuerte, la estamos viendo y la empezamos a hablar, porque entonces nuestros sentidos están involucrados, nuestra vista, nuestra boca, lo que hablamos, y nuestros oídos. Y entonces dice, la fe viene por el oír. ¿Por oír cualquier cosa? No, por oír la palabra de Dios. Así es como va a crecer. Cuando nosotros empezamos a tener suficiente entrada de palabra en nosotros, cuando empezamos a meditar en ella, cuando la leemos, la repasamos, esa palabra no solo empieza a estar aquí en la mente y a ser un conocimiento, sino que esa palabra empieza a bajar al corazón y a hacerse una convicción en nuestras vidas, de tal manera que cuando hay una necesidad, esa palabra va a subir, el Espíritu Santo nos la recuerda, esa palabra que ha estado ahí siendo alimentado, esa palabra que ha sido ahí se ha depositado ahí en nosotros, esa palabra empieza a producir, y cuando hay una necesidad sale la palabra necesaria. Ahí en Romanos 10, del versículo 5 al 10, Romanos 10, del 5 al 10, dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo entre los muertos? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de fe tiene que salir por la boca, ¿sí? Confesamos lo que creemos. Yo sé que regularmente, y estamos más acostumbrados a esto, hablamos lo que percibimos con nuestros sentidos físicos. Y muchas veces esa no es nuestra realidad, no es la realidad. O son realidades que están pasando a otras personas, pero con fundamento en lo que la palabra de Dios dice y en lo que respecta a nosotros, sus hijos. A veces esa no es nuestra realidad, pero hablamos por lo que nuestros sentidos perciben. Muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, pero crees en el corazón, ¿sí? Con la boca se confiesa, con la boca se habla. Es necesario que nosotros empecemos a checar qué es lo que está saliendo de nosotros, de nuestra boca. A veces venimos ante el Señor, pedimos algo, estamos confiando en algo, estamos con esperanza ahí puestas en que el Señor va a responder, pero como nuestros sentidos físicos no están viendo la respuesta o el resultado, es más fácil hablar lo contrario, ¿sí? Nosotros necesitamos educarnos y ser enseñados a hablar lo que la palabra del Señor dice respecto a cada situación de nuestra vida o a una situación determinada que nosotros estemos pasando o enfrentando. No lo que nuestros sentidos dicen, no lo que percibimos con nuestros sentidos, sino lo que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es mi responsabilidad entonces poner esa palabra, ¿sí? Y la voy a poner a través de la meditación, de la lectura en ella. Yo les recomiendo, si usted puede, hágalo como un ejercicio. Lea cualquier porción que usted esté meditando, que sea objeto de su estudio o de sus devocionales, léala en voz alta, repítala, y se va a dar cuenta cómo la fe empieza a crecer, la convicción sobre alguna situación que nos estamos esperando, ¿sí? Cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. A veces este texto lo hemos tomado un poquito más para evangelizar a las personas, y está bien evangelizar, pero esta palabra funciona para cada uno de nosotros. Cada día debemos confesar lo que creemos. Si tú confiesas, si tú dices, serás salvo. ¿Salvo de qué? De aquellas situaciones que han querido venir a robarnos. Eso es lo que la fe hace. La fe funciona cuando se confiesa para salvación, pero en el corazón se cree para justicia. La función de la fe incluye fe en Dios. ¿En qué estamos poniendo nuestras esperanzas? En la clase pasada hablábamos algo al respecto de que nosotros hemos aprendido por la práctica, por lo cotidiano, a tener una fe natural sobre cosas que sabemos que van a pasar así, porque así han funcionado siempre, porque son cosas en las que ya tenemos práctica o ya sabemos cómo es. Pero la fe que nosotros necesitamos ir creciendo en nuestras vidas es una fe que incluye fe en Dios. Quizás en lo natural, quizás en lo que estamos viendo, no percibimos nada, no vemos nada, pero creemos lo que la palabra de Dios dice, y en ese creer nosotros caminamos. Estamos poniendo nuestra confianza y sabemos que nuestra confianza está en Dios, no en lo que vemos. Porque si nos ponemos, otra vez repito, a creer y a formar una fe con base en lo que nuestros sentidos perciben, va a ser difícil. Es necesario que nuestra fe esté puesta en Dios, en su palabra, en lo que dice. Hay elementos también que son importantes respecto a la función de la fe, y es pedir perdón y perdonar. A veces qué difícil se hace pedir perdón y perdonar, y más cuando yo no tengo la culpa. Pero si nosotros queremos estar delante de Dios limpios, sin falta, es mejor no guardar resentimientos ni falta de perdón contra nadie. Perdonar, aunque yo no sea el ofendido. Yo sé que esto ha sido un poco difícil y controversial para algunos, pero el perdón no es algo que yo tenga que sentir, es una determinación. Quizás me va a doler, quizás voy a estar sintiendo por algo que pasó, pero yo decido que yo no voy a guardar resentimiento, que yo no voy a guardar nada en contra de nadie, de ninguna persona, en contra de mis hermanos, en contra de nadie. Yo no voy a dejar que eso entre en mi corazón, porque también son elementos importantes cuando queremos que la fe funcione. No podemos estar guardando rencor, no podemos estar viviendo así
y esperar también que la fe haga su función. ¿Sí? La fe obra por el amor. Y yo no estoy diciendo que que tenga usted que sentirlo. Muchas cosas de las que nosotros hacemos como cristianos no las hacemos porque lo sentimos, lo hacemos porque es lo correcto delante de Dios, porque nosotros como cristianos, yo tengo una frase que me gusta mucho y dice, los cristianos no vivimos por emoción, vivimos por determinación, lo que hemos determinado en su palabra. Y muchas veces ahí los sentidos no van a ir involucrados, porque nuestros sentidos a veces no quieren. ¿Sí? La fe obra por el amor, la fe y la paciencia son necesarios para heredar las promesas. ¿Qué tan pacientes somos? Estamos caminando sobre lo mismo, trabajando en lo que es la fe, creyendo en algo, tomando una promesa de la palabra de Dios, caminando en ello, y en este camino la esperanza nos va a acompañar, pero también la paciencia. Estamos en un tiempo en el que poco queremos ser pacientes. Queremos toda la paciencia de Dios para nosotros, que nos tengan paciencia, pero nosotros queremos las cosas rápidas, instantáneas. Y las cosas rápidas e instantáneas, las cosas al vapor, no son las mejores cosas. Requiere tiempo, algunas cosas requieren tiempo, requieren paciencia, son necesarias. Hay cosas que no van a venir en el momento, van a tardar, pero yo espero y aguardo con fe, con paciencia, con esperanza. ¿Sí? Vamos a ver entonces que nosotros tenemos la medida de la fe y los niveles en la fe. A todos se nos ha dado una fe, es nuestra responsabilidad hacer crecer esa fe. La fe no funciona si no hay una acción correspondiente que lo acompaña. No podemos decir yo creo pero estar estáticos y no hacer nada. La fe funciona cuando hay una acción. Se nos ha dado una medida de fe y también es algo que vimos en las lecciones pasadas. Es nuestra responsabilidad hacer crecer esa fe. Es mi trabajo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando yo veo algo en la palabra y hay una convicción, lo creo, entonces eso me lleva a accionar. ¿Sí? Hay una lectura bíblica que van a ver en sus diapositivas y es en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 20 y 24 y 25. Lo voy a leer. Puede buscar su Biblia y irlo leyendo simultáneamente o puede poner atención. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Sí? También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hoy al 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Hablando de la justificación, nosotros somos justificados por la fe. No tenemos que hacer obras para poder ganar nuestra salvación, pero las obras son el resultado de lo que creemos. Es la evidencia que estamos creyendo algo, porque entonces nos lleva a accionar y va acompañada. Yo no puedo decir que yo creo la palabra de Dios si yo no la obedezco. Entonces no la estoy creyendo. Algo que yo quiero mostrar que yo lo creo es cuando yo lo obedezco y yo lo hago, va acompañado. Algunos le llaman a esto el binomio inseparable porque van juntos la fe y las obras. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz.
Pero cuando nosotros estamos convencidos, cuando hay una fe en nosotros, una convicción, lo vamos a mostrar a través de acciones, lo vamos a mostrar a través de las cosas que nosotros hacemos. Y en este ejemplo vemos cómo nosotros podemos mostrar nuestra fe hacia nuestros hermanos, cómo podemos ayudar hacia el cuerpo de Cristo, porque no podemos decir, yo creo que Dios es proveedor, pero si nosotros tenemos la oportunidad y Dios nos ha bendecido y podemos bendecir a otro que está pasando necesidad, entonces quiere decir que nosotros estamos creyendo que es nuestro proveedor, que Dios es nuestro proveedor, porque no estamos acumulando y pensando, ¿y si se me acaba? Estamos creyendo, ¿sí? Y estamos accionando, va acompañado, van de la mano. No es que tengamos que hacer obras, lo repito, no es que tengamos que hacer obras para ser salvos, pero es el resultado de que nosotros creemos, por eso van de la mano. Yo creo algo y entonces con base en eso que yo creo, yo voy a accionar y yo voy a obrar de tal manera que van a ir acompañados. ¿Sí? Esto es algo tan importante en lo que nosotros necesitamos crecer como cristianos. Hemos hablado mucho de la fe, hemos creído tantas cosas, pero a veces poco hacemos. No podemos ser cristianos y no podemos estar hablando de la fe en Dios si nosotros no estamos mostrándole al mundo cómo es que Dios obra, cómo es que Dios actúa y cómo es que Dios hace a los hombres. Dios en esta tierra no tiene cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Dios. Y si Dios va a hacer algo en esta tierra, va a ser a través de nosotros. Entonces, hablando de la fe, la obediencia a la fe es importante. La obediencia es el símbolo de nuestra fe. Les decía, yo no puedo decir que yo creo una palabra si yo no la estoy obedeciendo o yo no estoy haciendo tal cosa que la palabra me está indicando, me está enseñando. La obediencia a la fe. Hemos aprendido que todo funciona por leyes y el que recibe el beneficio por cualquier ley tiene que someterse a sus requisitos. Es curioso cuando los niños en algún tiempo empezaron a salir los derechos de los niños y ellos reclamaban sus derechos, pero aunado a esos derechos también vienen las responsabilidades y nos gustan nuestros derechos, pero tiene que haber también responsabilidades, ¿sí? Es como un auto no va a funcionar sin gasolina, ¿sí? Usted si quiere que el auto funcione tiene que checarlo, ponerle gasolina, ponerle agua, ponerle aceite, checar que las llantas tengan aire, todo lo necesario. Entonces hay que obedecer a esa ley en la manera que el auto funciona. Usted no puede decir, bueno, que funcione sin gasolina. No, tiene su ley, tiene sus formas. Entonces, y nosotros nos sometemos, estamos checando, usted le prende el carro y está ahí esperando que el carro caliente y checando todo para que el carro funcione bien y lo lleve hasta donde usted quiere llegar. Entonces, si en lo natural hacemos cosas así, es lo mismo con la fe y en lo espiritual. Hay que obedecer a los principios. Yo no puedo esperar los beneficios nada más sin hacer lo que corresponde a la fe, sin hacer lo que yo tengo que hacer. El tipo de obediencia que la fe produce, la fe genuina produce una respuesta inmediata. Necesitamos ser prontos para accionar. Hay un ejemplo ahí en Hebreos 11. Todo Hebreos habla de hombres y mujeres de fe que por la fe, la paciencia, creyeron y muchos ni siquiera alcanzaron, pero hicieron lo que se les estaba pidiendo. Y cuando Dios pide algo de nosotros, es importante que la respuesta sea inmediata. Si usted tiene hijos y usted quiere que ellos hagan algo y usted pide algo de ellos, ¿cómo le gusta que ellos obedezcan o que ellos lo hagan? Pronto, ¿verdad? Los estamos llamando y rápido, ven. Y Dios, con Dios es así. Vemos ahí un ejemplo, la fe de Abraham. Ahí en Hebreos 11:8 dice que cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y se salió sin saber a dónde iba. Obedeció inmediatamente. Yo no sé cuántos de nosotros tendríamos la fe de Abraham para decir,
si Dios es el caso y nos dice salir de algún lugar, no sé cuántos agarraríamos nuestras cosas y diríamos, vámonos porque Dios nos está diciendo. Creo que lo pensaríamos, ¿no? Señor, heme aquí, envía al otro. Señor, ¿estás seguro? Una fe que produce el tipo de obediencia es que vamos a ser inmediatos en nuestra respuesta. Dios sí está muy en serio con nosotros y Dios sí es fiel a sus promesas y Dios es un Dios bueno que nos va a guiar siempre a lo mejor. Entonces, si nosotros tenemos ese saber en nosotros, eso en mente, va a ser más fácil que nosotros podamos ser inmediatos, ser prontos para responder a lo que Dios nos está pidiendo. La fe, la obediencia que la fe produce auténtica va a ser una obediencia práctica. La fe en Dios produce una obediencia que es verdadera y se muestra con las obras. Lo que yo le decía hace rato, no es que seamos salvos por obras, somos salvos por la fe en el sacrificio de Jesús, pero el hecho de que nosotros creemos nos va a llevar a accionar, es la respuesta o es la evidencia de que estamos creyendo, es como el resultado, ¿sí? Algo que va de la mano, yo lo creo, lo hago, ¿sí? Es práctico, la vida cristiana es práctica. La fe verdadera produce una fe paciente. Necesitamos paciencia. Necesitamos las mejores cosas. Vienen cuando nosotros somos pacientes. Aún en lo natural, las mejores cosas no son aquellas que son instantáneas. Usted puede ver, a mí me gusta ese ejemplo de una sopa. Usted puede ver una sopa Maruchan que ya las van a sacar del mercado, lo que dicen, y hubo compras de pánico. Y una sopa Maruchan, aunque está en 3 minutos, no va a saber igual que una sopa que usted prepare en casa. Una sopa con todos los ingredientes que va a llevar su tiempo, que va usted a preferir una Maruchan o una sopa bien hecha. Que va usted a preferir esa comida rápida que nomás la metemos al micro, se calienta y ya sale, o aquella que llevó un proceso, un tiempo de preparación. Creo que el sabor va a ser mejor, los nutrientes va a ser mejor y va a ser mejor para su economía también, ¿sí? Entonces, con paciencia, la fe es paciente, la obediencia que la fe verdadera produce muchas veces es poco clara o borrosa, ¿sí? A veces no vamos a tener todo el paquete, todo lo que nosotros necesitamos saber, no va a estar, solo tenemos que obedecer a lo que Dios nos está indicando en el momento y dar pasos de fe, ir adelante, aunque no lo veamos, como cuando usted va en un terreno de una carretera con neblina, o para los que viven en Saltillo es muy común de repente salir a las calles y hay neblina y a veces de repente se empieza a ver una figura que se va haciendo más clara y es una persona y no se ve por la neblina, pero entre más se acerca usted la va viendo mejor hasta que va llegando más cerca de usted. A veces hay cosas en la fe que van a ser así. Abraham, siendo llamado, obedeció. Un verdadero hombre de fe no necesita una explicación completa del plan de Dios. Le basta con saber qué hacer en el momento de obedecer. Con hacer y con saber lo que Dios le está pidiendo, con eso le basta. Entonces camine, vaya adelante, aunque a veces no sea tan claro o no esté todo el plan. Dice en Isaías, entonces oirás a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, ve por aquí, no vayas a la derecha, no vayas a la izquierda. Esa es una buena ilustración para saber que Dios siempre nos está guiando, está atrás de nosotros y diciendo, da un paso, da otro paso, y a medida que vamos avanzando, esa visión o esa obediencia empieza a ser más clara. Eso que ya no se veía, que es borroso, empieza a manifestarse y estamos obedeciendo, aunque muchas veces no lo veamos. La obediencia que la fe produce debe ser continua. No es un tiempo, es siempre. Siempre. Vamos a ver que Abraham tuvo una promesa, salió de un lugar, después se le prometió un hijo, hubo tantas cosas, pero siempre hubo pruebas
y siempre en todas ellas él iba adelante, obedeciendo, creyendo, avanzando. Entonces nuestra fe debe ser continua, ir adelante siempre, caminar hacia adelante. Es tan importante. Tomen tiempo, vean cada una de sus lecciones, hagan anotaciones, cualquier revelación que Dios les esté mostrando, escríbanlos. Son revelaciones para ustedes, es una convicción que el Señor está trayendo y es crecimiento para nosotros. Si hay alguna área en nuestra necesidad, si hay alguna área que nosotros estamos enfrentando en este momento y batallando en ello, yo les animo que vayamos hacia adelante, caminemos con firmeza, con confianza y con esa determinación de seguir aprendiendo y creciendo. La fe que nosotros estamos meditando y estudiando va a producir. Tomen tiempo para leer cada versículo de nuestras lecciones y si le es posible, léalos en otras versiones. Le va a poner a veces más claro el idioma que usan algunas versiones actuales. El idioma es un poco más actual a nuestros tiempos, a nuestro lenguaje y nos va a aclarar un poco o nos va a llevar a ampliar el panorama, ¿sí? Entonces les animo, les invito y sigamos adelante. Que la gracia, la misericordia y el amor del Señor sea sobre sus vidas, que sean bendecidos cada uno de ustedes en todas las cosas que hagan, que el Espíritu Santo y que el Señor les esté revelando cada día los cambios necesarios que necesitamos hacer y cómo ir creciendo en la fe en nuestra vida como cristianos. Muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Bendiciones.